Comenzamos entonces con esta pregunta. Pregunta que, como veis aquí, es una pregunta repetida 3 veces. Ante un paciente politraumatizado se le solicita la transfusión de 2 unidades de concentrado de hematíes y una de plasma fresco congelado. La pregunta es, tras determinar el grupo sanguíneo del paciente, que no nos dan en este caso, es la primera vez que hacen esto, es decir, habitualmente nos dicen grupo sanguíneo A, B o el que sea, en este caso nos dicen, tras determinar el grupo sanguíneo del paciente, el resultado obtenido es que los hematíes del paciente, o sea, sus hematíes, aglutinan con suero anti-B. Pero no nos dicen cuál es es decir, es un paso más complicado, por decir así. No nos dicen directamente cuál es el grupo del paciente. Nos dicen que aglutinan con suero anti-B y que no aglutinan ni con suero anti-A ni con suero anti-D. Con eso que nos acaban de decir, ¿cuál de los siguientes hemoderivados sería el más correcto a transfundir? Y habitualmente yo pongo siempre la contestación, pero en este caso lo que quiero es intentar razonar un poco la pregunta. Por lo tanto, bueno, vemos aquí distintas opciones, pero de momento las dejamos de lado. Lo primero, entender que cuando hablamos de un grupo sanguíneo, cuando decimos que cada uno de nosotros tiene un grupo sanguíneo, nos estamos refiriendo siempre a que nuestros hematíes, es decir, no todas las células, sino nuestros hematíes, tienen un antígeno en la superficie, en su superficie, de forma que eso es lo que marca nuestro grupo sanguíneo. Por lo tanto, si yo soy del grupo sanguíneo A, en la superficie de mis hematíes tendré un antígeno que es el antígeno A. Y así sucesivamente, es decir, si soy del grupo B, tendré el B, si soy del grupo AB, tendré ambos, y si soy del grupo 0, significa que no tengo ningún tipo de antígeno. Pero al mismo tiempo, es decir, esto es lo que han preguntado varias veces, si yo soy de un grupo sanguíneo, en el plasma, en mi plasma, voy a tener siempre anticuerpos justamente contra el grupo sanguíneo contrario. Por lo tanto, voy a poner un ejemplo, si soy del grupo sanguíneo A, tengo mis antígenos A en superficie, voy a tener anticuerpos contra el B. Y ya repito, así sucesivamente. Dicho esto y explicado esto, ahora vamos a ver qué es lo que nos preguntan. Nos decían que los hematíes del paciente aglutinan cuando nosotros ponemos su sangre con suero anti-B. Es lo que nos dicen. Es decir, yo tengo una gota de sangre del paciente y yo aquí con una pipeta voy a colocar suero anti-B, es decir, voy a colocar anticuerpos contra el B. ¿Qué ocurre si yo, en este ejemplo, estamos en el primer ejemplo, en el grupo A, qué ocurre si yo a este paciente le administro o mezclo su sangre con anticuerpos anti-B? ¿Qué ocurriría? No ocurriría nada. ¿Por qué? Porque son sus propios anticuerpos, son los anticuerpos que ya tiene el paciente. Por lo tanto, no habría aglutinación, no habría nada, es decir, no habría hemólisis. Segundo ejemplo, grupo sanguíneo B. Yo tengo antígenos B, tengo anticuerpos contra el A y le administro suero anti-B, es decir, anticuerpos contra el B. ¿Qué ocurriría en este caso? Evidentemente, aquí sí se provocaría una aglutinación, o lo que es lo mismo, una hemólisis, que es lo que nos están diciendo. Por lo tanto, en este paciente, si decimos que tiene que su sangre aglutina con suero anti-B, significa que es el grupo B. Al mismo tiempo dicen que no aglutinan con suero anti-A, evidentemente porque son sus propios anticuerpos, y tampoco con suero anti-D. El D es el que marca el RH de los pacientes. Por lo tanto, en este caso también sería negativo. Con todo esto, la contestación correcta sería, la mejor opción sería concentrados del grupo sanguíneo B negativo, porque ya digo es RH negativo, aunque el plasma fuese AB. Y la segunda y última pregunta sería una pregunta de dermatología, una quemadura causada por un líquido caliente muy dolorosa, cosa muy importante en este caso, que tiene también flictenas y aspecto rojo brillante, ¿qué se considera? ¿De primer grado profundo, de segundo grado superficial o profundo o de tercer grado? Vamos a ver, el primer dato importante es recordar que dentro de las quemaduras se habla de grado superficial cuando hablamos de primer grado, pero no existe un primer grado superficial y otro profundo. Por tanto, esto ya directamente ya no me gusta, porque no hay dos opciones, es decir, no hay un superficial, repito, y un profundo, por tanto, probablemente no sea esta la contestación. Pero bueno, recordando eso, que las quemaduras superficiales son de primer grado, tienen fundamentalmente como características el ser levemente eritematosa y con una mínima hiperestesia, es decir, un poquito de dolor, de molestia, poco más que eso. A veces se acompaña de edema, pero habitualmente ni siquiera. Por tanto, no cuadra, no me convence, en este caso, donde nos hablan de una quemadura muy dolorosa y además que tiene flictenas. Por lo tanto, la opción 4, la última, estaría descartada. La segundo grado, hablaríamos de espesor parcial. En este caso sí tenemos dos opciones, que sean superficiales, es decir, que sea una quemadura de espesor parcial superficial, donde aparecen flictenas y son muy dolorosas, o bien profundas,
Igualmente tenemos grandes ampollas, grandes flictenas, pero aquí ya va disminuyendo el dolor y prácticamente la piel se empieza a quedar ya pálida, ya no es tan rojiza como los dos cuadros iniciales. Por lo tanto, solamente sabiendo esto, sí somos capaces de contestar la opción 1, es decir, sería una quemadura donde aparece con mucho dolor y con muchas flictenas y además aspecto rojizo, sería de segundo grado superficial y con esto que acabo de explicaros también descartaríamos la segunda opción, que sería un segundo grado profundo. Y la tercera es más fácil descartar porque las de espesor total son quemaduras ya indoloras, es decir, son diferentes colores en función de la causa. Una de las causas más importantes son las quemaduras eléctricas, pero sobre todo lo que caracteriza a estas quemaduras de espesor total es que son indoloras, por lo tanto, solamente con eso también descartaríamos esa tercera.